Hoy no doy ni una. El García, mi marido. Gloria a Dios. El García es mi querido esposo, así que soy la señora de García. Bueno, pues es un placer, como bien ha dicho Benja, es un placer estar aquí en esta mañana. Sé que estoy en casa, así que, aunque esto siempre impone un poco, saber que estás en casa, pues, ayuda. Y sé que verdaderamente me siento en casa, sé que es una bendición el poder estar aquí con vosotros en esta mañana. Y quiero compartir con vosotros, si se me abre aquí el tema, quiero compartir con vosotros en esta mañana una palabra que Dios puso hace unas semanas en mi corazón. Y es una palabra sencilla, así como yo, una persona sencilla. Y es una palabra que Dios puso en mi corazón porque creo que la Iglesia necesita buscar el conocimiento para vivir conforme a la palabra de Dios. Yo creo firmemente que hemos vivido unos tiempos en que la Iglesia se ha conformado con venir, sentarse, escuchar, salir fuera y no alimentarse por ellos mismos. Entonces, no podemos solamente alimentarnos de lo que otros nos enseñan o de lo que otros nos dicen, sino que verdaderamente tenemos que ir a comer de la palabra. Entonces yo, como tema, no sé si se lo he dado bien a ella el tema cuando me ha preguntado. El tema que quiero tratar en esta mañana es: Dios nos llama a su conocimiento, a ti y a mí, como iglesia, como hijos que somos. Y quiero recordarte, Salomón escribió los Proverbios, pero dice la palabra que escribió más de 300 proverbios, dice la palabra. Lo dice en Primera de Reyes 4:32, no lo vamos a leer, luego si quieres lo puedes ver para que veas que no me lo invento. Salomón escribió 300 proverbios y 500 cantos, o sea, ahí lo dejo. Pero solamente en la palabra vemos reflejados 31 proverbios. Uno para cada día del mes, para recordarnos esos consejos. ¿Vale? Yo creo que esos 31 son los que el Espíritu Santo permitió que quedaran escritos en la palabra. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quedaron escritos? ¿Para qué quedaron ahí plasmados en la palabra? ¿Para qué, no? Yo creo que fueron escogidos para enseñarnos a nosotros cómo vivir en Cristo, cómo vivir, cómo tener una vida victoriosa, cómo poder alcanzar todas esas promesas que Dios tiene para nosotros. Yo creo que la clave está ahí, ¿no? Y el libro de Proverbios, que lo hemos leído muchas veces, yo los he leído muchas veces, pero nunca me había parado en el principio del versículo 1 que dice finalidad de los proverbios. O sea, ahí nos está diciendo, para esto os dejo los proverbios, para esto. Este es el propósito, esta es la finalidad de todos estos proverbios, de estos 31 que están aquí escritos, que están aquí plasmados. Y el propósito es aprender, pero no aprender cualquier cosa. No aprender, yo qué sé, lo que tú puedas pensar, ¿no? Nos está diciendo que el propósito de este libro bíblico es aprender primero sabiduría. Dice, la sabiduría se manifiesta siempre acompañada de la misericordia y la verdad. O sea, nos está diciendo que la sabiduría forma parte del carácter de Dios. Y Dios quiere que así como nos tenemos que parecer a Él, a su imagen y semejanza, la sabiduría
también forme parte de tu carácter y de mi carácter. Segundo, dice que también es para aprender doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es la enseñanza de Dios revelada en Jesucristo y transmitida por el Espíritu Santo. O sea, por eso decimos que andamos en la verdadera doctrina, porque nuestra doctrina está fundada y basada en lo que Dios nos dice en su palabra y lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Lo podemos leer en el Salmo 86:15. Dice: pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. ¿Vale? O sea, ahí vemos la característica que caracteriza a Dios, ¿vale? Entre otras muchas, ¿vale? Porque Dios tiene infinidad de esto iba en la sabiduría. La tercera razón es que nos enseñan razones prudentes. No vale cualquier razón, no vale tu razón y la mía, porque querernos salir con la razón siempre está en nuestra naturaleza pecaminosa. El que yo quiera siempre estar por encima está en mi naturaleza pecaminosa, pero en Dios no es así. Él quiere que nuestras razones sean prudentes. ¿Qué es una razón prudente? Una razón prudente es lo que distingue entre lo importante y lo vano, lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos hace daño y lo que nos beneficia, lo que es apropiado y lo que es inconveniente. Entonces, Dios quiere que también tengamos esa característica en nuestra vida, ¿no? Que sepamos que debemos de conducirnos con razones prudentes. Lo podemos ver en Mateo 7, del 24 al 28. A ver si llega. Dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. O sea, que si construimos sobre la roca, si construimos en Cristo, si construimos en lo que Cristo ha dicho, vamos a tener una vida fuerte, vamos a tener una vida conforme a la vida que Dios quiere para ti y para mí. La cuarta instrucción es justicia, que aprendamos justicia, juicio y equidad. Todo esto nos enseña disciplina. O sea, todos son características similares, justicia, juicio y equidad, ¿vale? La equidad es la cualidad de dar a cada uno conforme a lo que merece en función de sus actos. A veces hablamos de hay que perdonar, sí, hay que perdonar, pero hay que perdonar y hacerle ver a esa persona que te ha hecho daño que en función de sus actos estás molesta. Tienes que hablar con esa persona, tienes que decir lo que has hecho no es correcto, o cuando es al revés, cuando nos tienen que perdonar. Tenemos que ser consecuentes con nuestros hechos, con nuestros actos y también saber pedir perdón. O sea, esa es la equidad. Es una cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. O sea, tú no puedes, para bendecir a Carmen, no voy a desnudar a Carmen para vestir a ella, que ahora no me ha salido el nombre, ¿vale? O sea, no podemos, tenemos que ser equitativos, o sea, tenemos que ser consecuentes. No podemos hacer mal a una persona para hacerle bien a otra. No, tenemos que ser equilibrados, ¿vale? Todo esto es lo que nos está enseñando los proverbios. También dice que nos enseña a dar seguridad a los ingenios. Hay mucha gente ingenua, hay mucha gente que no tiene todavía la conciencia de entender bien lo que está bien y lo que está mal. Y esta gente muchas veces es conducida a cosas que no le convienen porque no tiene ese discernimiento todavía. Entonces, la palabra de Dios también enseña a estas personas que son
nosotros decimos simples o, no sé, vosotros me entendéis lo que quiero decir, ¿vale? Les va a enseñar también a que Dios está ahí con ellos, a que Dios está guardándolos, que está protegiéndolos, que los quiere bendecir, ¿vale? Entonces, les enseña que aunque tengan una deficiente comprensión de las cosas, pueden ser enseñados y van a aprender a través de la palabra a traer bendición a sus vidas, viviendo de la manera que Dios quiere que ellos vivan. Y también dice que nos enseña a dar inteligencia a los jóvenes. Jóvenes, cuidado. No todo, dice la palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Ser sabios, escoger bien con quien os juntáis. Escoger bien a esas personas que vienen a vuestras vidas. No permitáis que nadie venga a vuestras vidas a quitar. Que el que dejéis entrar en vuestras vidas venga a aportar. Si no va a sumar, por lo menos que no resten. Entonces, ser sabios. La palabra de Dios enseña al joven a andar en su camino, a apartarse del mal, a escoger las amistades que le convienen, porque todo no nos conviene, todo podemos tomarlo, pero todo no nos hace bien. Entonces, es un consejo que también se le da a los jóvenes. Y por último, otro consejo que da, dice, y a los sabios más saber. A veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión y nos creemos que lo sabemos todo. Y llevamos 42 años en el Evangelio y tú a mí no vas a venir a decirme nada porque yo ya lo sé todo. Pero Dios puede usar la boca de un niño para enseñarte algo nuevo. Y en el Señor cada día aprendemos cosas nuevas. Entonces, yo creo que la sabiduría, que ese más saber, es la revelación que Dios le da a esas personas que ya son sabias en su caminar, porque caminan de la mano del Señor, porque caminan junto con el Señor. Dios les da una sabiduría especial para poder ayudar a otros a caminar. Les da ese don de consejería, que puede ver por donde tú estás pasando, por donde yo estoy pasando, que siempre te van a dar un consejo sujeto a la palabra de Dios, que no te van a hablar por hablar, sino que te van a decir lo que necesitas y no lo que quieres escuchar. Yo creo que esa es la sabiduría que Dios da a esos hombres y a esas mujeres que ya son sabios, porque han entendido que tienen que caminar de la mano del Señor. Todos sabemos que el verso clave en este proverbio es que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y en los insensatos, dice la palabra, que los insensatos, los que no piensan, los que no piensan lo suficiente o no piensan bien, la desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en los tiempos en que vivimos tenemos que reconocer que más que nunca tenemos que vivir la palabra. Más que nunca tenemos que ser obedientes a la palabra. Más que nunca, porque los tiempos ahí fuera son difíciles y nosotros como hijos de Dios necesitamos marcar la diferencia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que proteger a nuestros niños de todo lo que ahí fuera se está intentando adoctrinarlos. Tenemos que impartir en nuestros hijos, en nuestros niños, en nuestros jóvenes la sana doctrina que viene de la palabra de Dios. No podemos permitir que otros adoctrinen a nuestros niños, que otros adoctrinen a nuestros hijos. No lo podemos permitir. Y yo a lo que quiero ir es a desgranar el proverbio 3 del 1 al, el proverbio entero, del 1 al 35. Y me gustaría poder ir pues viendo algunos de los versículos en bloquecitos. Vamos a leer en Proverbios del versículo 1 al 4, dice: Hijo mío, está hablándote a ti y a mí, nunca olvides las cosas que te he enseñado, guarda mis mandatos en tu corazón.
hasta el 4. Si así lo haces, o sea, si de verdad lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Esta vida que vivimos, que unos la viven más larga que otros, unos viven... Hoy en día hay gente que llega hasta los 100 años, gloria a Dios. O sea, puede ser más larga o puede ser más corta. Esta vida natural me estoy refiriendo. Pero tenemos que tener claro que nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha dado a vivir una vida eterna. Y esta vida eterna no solamente la vamos a vivir cuando nos muramos de aquí, cuando la carne esta se muera. Esa vida eterna es desde el día que dijimos sí a Cristo, que Él vino a nuestra vida, que trajo vida a nuestra vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, somos eternos y tenemos que vivir esa eternidad ya en Cristo Jesús desde ya. Dice que seremos más felices. ¿Por qué seremos más felices? ¿Porque somos mejores que los demás? No vamos a ser más felices porque nos creamos que somos mejores que los demás, porque tenemos a Jesús en nuestro corazón, que es muy bonito cantarlo, que tengo a Jesús en mi corazón. ¡Qué guay! Hay mucha gente que tiene a Jesús en su corazón y vive unas vidas que dices, guau, pero ahí están, porque las consecuencias de la vida no los condicionan. No los condicionan, no nos deben de condicionar con la vida que tenemos. Lo que nos debe de condicionar es saber que el Todopoderoso vive en nosotros y que Él hace así y lo que hoy es, mañana no es. Y Él puede cambiar las cosas en un momento. Entonces, somos felices, debemos de ser felices en Cristo Jesús porque tenemos el gozo en el corazón. Porque Él nos ha dado salvación, porque Él nos ha dado vida eterna, porque Él nos quiere apartar y guardar de muchas cosas que, desgraciadamente, las circunstancias por las que atravesamos o por las que vivimos, muchas nos las buscamos nosotros, porque abrimos puertas al enemigo, abrimos puertas a nuestros pensamientos, abrimos puertas a vivir de una manera que la palabra de Dios no me enseña, que la palabra de Dios me dice, no es por ahí, es por aquí, pero tú te empeñas en ir por ahí y pasan las cosas que pasan. Y escúchame, desgraciadamente es así. Todo conforme caminamos, así van a ser las cosas que vengan a nuestra vida. O sea, tú no puedes pretender caminar mintiendo y que esas mentiras no se vuelvan contra ti. Tú no puedes caminar engañando y que esos engaños no se vuelvan contra ti. Porque Dios es Dios. Y Dios lo va a revelar todo. Uy, se me lía la lengua. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Ser constantes, creerle a Él y obedecerlo nos hace hacer lo que debemos y no lo que queremos o nos apetece. Se escucha mucho de, es que esto yo no lo siento. Oye, vamos a hacer esto. Ay, es que lo que dice el pastor, es que yo no lo veo. Es que yo no lo siento. Es que a mí no me parece. Si está conforme a la palabra de Dios, no importa si lo ves, no importa si lo crees o no te parece, hazlo, sé obediente, porque Dios te va a recompensar en la obediencia. Entonces, sé obediente. Salirme con la nuestra, o sea, salirme con la mía, a mí me encanta salirme con la mía, yo no sé a ti, pero a mí me gusta salirme con la mía, es mi naturaleza. Me tengo que parar muchas veces y decir, no, que no estás caminando bien, que esto es un capricho, que esto es que te vas a traer mal a tu propia vida. Entonces, nos gusta salirnos con la mía y eso nos proporciona felicidad instantánea. Mira qué guay, ¿eh? Me he salido con la mía. Ha hecho lo que yo quería. Mira qué guay. Y eso, pues por un instante, te va a hacer así, gordo, te va a hinchar, ¿no? Pero es algo momentáneo, ¿vale?
terminarás pagando las consecuencias de la manipulación, del querer cambiar a las personas. Las personas solamente las puede cambiar el Señor. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Preocupémonos de cambiarnos a nosotros mismos. No queramos que los demás sean como nosotros somos, ni que se conduzcan como nosotros nos conducimos, porque Dios nos ha hecho a cada uno diferente. Dios no nos ha hecho robots. Y las cosas pueden estar bien hechas de muchas maneras, no tiene por qué ser tu forma la única forma correcta. Entonces, seamos sabios, ¿vale? Y esto es lo que verdaderamente nos hará felices. En el versículo 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino a tomar. Tomemos tiempo para buscar cuál es la voluntad de Dios. ¿Por dónde quieres que camine? A veces tenemos mucha prisa en buscar, en querer algo, en buscar algo, y nos equivocamos. Nos equivocamos. Tomemos tiempo delante de Dios, vayamos a los pies del Señor, busquémoslo a Él, porque de Él va a venir la respuesta. Al que toca, se le abre. Y Dios va a hablar a tu vida, va a hablar a tu necesidad. Entonces, seamos sabios, ¿no? Y busquemos su voluntad, porque Él lo hará. Hasta el 6 era, sí. ¿Vale? O sea, tenemos que vivir dependiendo de Dios en todas las áreas de tu vida. Hay áreas en nuestras vidas que nos dejamos conducir por el Señor. Pero hay otras áreas en nuestras vidas que decimos, esto me lo guardo para mí. Esto me lo controlo yo. Aquí no entra nadie. Y es en esos sitios donde verdaderamente necesita entrar la presencia del Señor. Es en esos sitios donde tiene que entrar el Señor con su escoba, con su esto que talla y quitar todas esas cosas. Entonces tenemos que dejarnos tratar por el Señor. En Él está nuestra seguridad. Cuando dependemos de Él y dejamos que su palabra sea la que gobierna nuestras vidas, entonces es cuando hay cambio, ¿vale? Entonces, pase lo que pase, estemos en la situación que estemos, hayamos tenido, yo qué sé, circunstancias muy difíciles, divorcios, pérdidas de personas que amamos, escasez económica, cualquier cosa que se te ocurra, cualquier cosa por la que tú estás pasando, que te parece que es que no vas a poder con ello, vas a poder, porque Dios está contigo y Dios te va a ayudar y Dios te va a bendecir y Dios te va a levantar porque Él lo ha prometido y Él está ahí para hacerlo, Él es fiel. A veces pensamos que lo que Dios ha prometido, yo siempre pienso, Señor, es que tú estás obligado a cumplir con todas las promesas que están escritas en tu palabra. Pero a veces nosotros nos hacemos unas cuentas y unas ideas como que Dios tiene que cumplirnos cualquier cosa que se nos ocurra. Cualquier cosa que yo qué sé, tú dices, pues, Señor, yo quiero este coche. Yo quiero este coche. O sea, te estoy hablando de una tontería. Yo quiero este coche. Y hablas con la gente. Dios me va a dar este coche porque yo se lo estoy pidiendo. Y el Señor dice que al que le pidan le dará. Y que Él ha prometido que al igual. Y el Señor a lo mejor te dice, confórmate con el que tienes. Confórmate con el que tienes, que el que tienes va. Que el que tienes funciona. Que no necesitas hacer ese gasto, que si haces ese gasto te va a faltar para la otra cosa que tienes que pagar. Pero nos creemos como que, y nos metemos en ese berenjenal, nos metemos hasta aquí y luego decimos, ay Señor,
Ay, pero el Señor es fiel, el Señor me sacará de esta, el Señor me ayudará. Y el Señor dice, pero si te has metido tú solo ahí. O sea, no pretendas que Dios te cumpla todas aquellas cosas que tú te crees que Él te ha prometido, que no te ha prometido. Que Dios nos ayude a entender que sus promesas son sí y amén cuando de verdad Él las ha dicho. No cuando de verdad me creo que es algo que Dios me ha dicho a mí personalmente. Por lo menos yo lo veo así. Si estoy equivocada, que venga el Señor y que me lo diga. El versículo 7 y 8 dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. O sea, no te dejes impresionar porque te crees que eres muy listo, que no eres muy listo. Que no somos muy listos. Que viene el enemigo y nos pega 400 vueltas y nos engaña. Seamos listos en entender la palabra de Dios y en aplicarla a nuestra vida. ¿Sabes cuándo uno es listo? Cuando viene el enemigo y te dice, oye, mira por aquí. Tú dices, no, como hizo Jesús en el desierto. No, porque escrito está que tengo que ir por aquí. No por donde tú me dices, no por donde mi mente me dice. Eso es ser listo. Lo demás es tontería. Dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. O sea, que cuando vengas el mal a acercarse a ti, huye. No te quedes a mirar. Uy, pues a lo mejor no es tan malo. Uy, pues si me fumo un cigarrito, no pasa nada. Escucha, que aunque te fumes un cigarrito, te vas a ir al cielo si estás convertido. No quiero juzgar a nadie, es un ejemplo. Pero, chico, empezamos por un cigarrito, terminamos por un porrito y acabamos en vete a saber dónde acabamos. Pues entonces, cuando alguien te venga y te diga, ¿te apetece fumarte un cigarrito? Di, no. Sé sabio, sé sabio. Son ejemplos sencillos. Yo soy muy sencilla, no se me ocurren cosas difíciles. Entonces, di no. Cuando venga el mal, di no, porque no me convienes. Y te echo fuera. Vivir en el temor de Dios nos da sanidad. También lo dice. Es medicina. En otros de eso dice que es medicina para nuestros huesos. O sea, que vivir en el temor de Dios nos permite vivir sanos. Nos permite vivir sanos. O sea, cuando hay falta de perdón, cuando hay falta... Mira, yo vivo 100% al día, tengo que vivir en el perdón. De otra manera, no podría estar aquí. O sea, cada día me tengo que levantar y, Señor, en el nombre de Jesús, hoy también decido perdonar. Que lo siento. Muchas veces no lo siento. El 99,99% de las veces no lo siento. Pero sé que tengo que vivir en el perdón. Sé que tengo que vivir en el perdón, porque si no viviera en el perdón, viviría una vida completamente amargada y alejada de Dios. Lo sé que lo sé. Entonces me tengo que venir a la palabra de Dios, leer las promesas que Dios tiene para mi vida, buscar sanidad para mi alma a través del conocimiento de la palabra de Dios. Que todos los días estoy súper contenta y feliz y mira, ya qué bien. No, pero lo tengo claro. Sé que Dios me ha perdonado a mí, sé que tengo que perdonar y sé que tengo que mantenerme en este rol hasta que Dios haga lo que tenga que hacer. Y entonces, pues iremos a otra cosa, porque en esta vida siempre van a haber cosas. ¿Vale? Entonces me tengo que mantener ahí. Y sé que esto trae salud a mi vida, lo sé. Entonces, tenemos que ser sabios. Y aún quiero ir más allá, porque no creo que esté hablando tanto de nuestro cuerpo físico, sino que está hablando de que tenemos que mantenernos en el temor de Dios también y en esa sanidad interior en nuestra mente, en nuestra alma y aún en nuestro espíritu. Porque a veces es difícil bregar con tantas y tantas cosas que la vida
nos va aportando en el día a día. Entonces tenemos que buscar ser sanos interiormente. Y solamente es en Cristo que podemos recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En ningún otro lugar vas a encontrar la paz que necesitas, ni tú ni yo. Solamente cuando venimos a Cristo, solamente cuando somos capaces de venir y volcar sobre Él toda nuestra ansiedad, cuando somos capaces de venir y derramar delante de Él nuestras ansiedades, de lo que entendemos y lo que no entendemos. Dios te entiende, Dios me entiende. A veces pensamos, es que, ¿para qué voy a ir otra vez con el mismo? Dios te entiende. Dios sabe por dónde estás pasando. Y Dios te quiere ayudar y Dios te va a dar esa paz que necesitas para cada día, para cada momento, ¿no? Dios no te da la paz para siempre. O sea, ala, ahí te dejo mi paz y ahora te apañas. No, cada día, cada situación, cada cosa que viene a turbarnos, tenemos que ir a Él para que Él derrame nuevamente la paz que necesitamos para este tiempo. Porque la paz de ayer no me vale para el día de hoy. Es por eso que cada día tenemos que ir a Cristo, cada día tenemos que ir a buscarlo a Él, cada día tenemos que ir a comer de Él, cada día tenemos que ir a buscar en su palabra lo que Él quiere decirnos para este día. Es por eso que el Señor siempre nos dice, buscadme y viviréis. De otra manera no puede ser. Hay 5 cosas que dañan mucho el alma, no vamos a entrar en ellas, pero las voy a enumerar. El rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia. Y yo creo que todos aquí, desde yo que estoy aquí arriba hasta aquellos que están allá afuera, todos de alguna manera a lo largo de nuestra vida hemos pasado por algo. Todos. No hay ninguno que no se haya visto reflejado en algún momento de su vida ahí. Y Dios nos quiere librar, como he dicho antes, de toda raíz de amargura, de toda tristeza. Él nos pide que vayamos a Él. Así que te animo a que vayas a Él. A veces buscamos, y está bien, yo sé que está bien y te aconsejo que vayas, que busques a alguien que camine con el Señor, que sea sabio y que Dios le añadas más sabiduría a esa persona a buscar consejo. Pero el mayor consejo que te puedo dar es que vayas a la palabra de Dios, que hagas la palabra de Dios carne en tu vida, que no simplemente te conformes con escucharla aquí los domingos, sino que verdaderamente tú escudriñes la palabra de Dios, apliques la palabra de Dios a tu vida. Y después, si vayas y busques una persona que te pueda traer más luz a lo que la palabra de Dios te dice, porque a lo mejor tú no lo entiendes. Pero busca al Señor primeramente. Dice que busquemos a Dios, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán por añadidura. Si tú buscas al Señor, Dios va a poner también esas personas que te van a poder ayudar a solucionar las situaciones por las cuales tú estás pasando, por las que estás viviendo. Él levanta nuestra cabeza, Él no nos traiciona, Él es fiel, aun cuando tú y yo no somos fieles, porque muchas veces, yo no sé tú sabrás cómo tú vives, cómo tú eres, yo sé que muchas veces le fallo a Dios, cada día, muchas veces le fallo a Dios, con mis actitudes, con mis pensamientos, con mis hechos, con mis palabras, con todo yo sé que le fallo al Señor. Pero la gracia y la misericordia de Él es tan grande y siempre está ahí para volver a levantarme. Dios busca corazones humildes, corazones que se humillan delante de Él, corazones que reconocen su necesidad de Él, porque tenemos necesidad de Dios. A veces creemos que, Dios ya lo ha hecho todo. Dios sigue haciendo. Yo sé que Dios sigue haciendo cosas en mi vida y sé que Dios quiere seguir haciendo cosas en las vuestras. Él es nuestra paz. En Juan 14, 27, dice, les dejo un regalo, o sea, un regalazo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Hasta ahí. ¿Vale? O sea, Él nos regala paz. A veces pensamos que tener dinero,
que no tener problemas. Problemas todos tenemos, me refiero a problemones. Pensamos que cuando todo parece, o sea, como que no necesitamos esa paz de Dios, pero siempre va a haber algo en tu corazón y en mi corazón que necesita paz. Siempre, siempre va a haber algo que necesita esa paz de Dios en el corazón. Porque todos tenemos, por ejemplo, yo en 7 años perdí mis 3 hermanos, en 7 años. Los 2 últimos, en 1 año y medio. ¿Vale? Y yo no tenía paz. Yo decía, estarán con el Señor, se habrán ido al infierno. O sea, son cosas que son cosas naturales, porque el que se muera alguien es algo natural, pero yo no tenía paz en mi corazón. Tenía paz. O sea, yo me decía, Dios mío, ¿estarán contigo, no estarán contigo? ¿Los volveré a ver, no los volveré a ver? ¿Lo habré hecho todo bien? ¿Me habré comportado bien? Con mi hermana, la última que murió, yo no pude ir a verla. O sea, cuando ya dijeron, la sedamos, yo no tuve ya el valor de entrar a ver a mi hermana en esa cama de hospital. No pude. Era algo superior a mí. Había pasado ya por los otros y con ella ya era que... Y claro, mi gente me decía, no te preocupes, no pasa nada, no te preocupes. Pero yo me sentía como una basura, porque yo decía, yo me hablaba así a mí misma, yo decía, soy una desgracia. Soy una porquería. ¿Cómo mi hermana que está ahí muriéndose no tengo el valor de entrar y verla? ¿Cómo es posible? Y había una cosa tan mala en mí, y yo recuerdo que yo me metí en mi habitación, me tiré al suelo y dije, Dios mío, no puedo, no sé qué me pasa, pero no puedo. ¿Qué tengo que hacer? Si tú me das las fuerzas, yo voy. Y sentí como una paz. Me envolvió de tal manera y me dijo el Señor, tranquila, tranquila. Ella está conmigo. Tranquila, descansa. Y pude comprobar cómo esa paz maravillosa el Señor me la dio. Y pude comprobar cómo mi gente me decía, estate tranquila, no pasa nada. Has hecho todo lo que tenías que hacer. Si no la quieres ver así, no la veas. O sea, pude sentir la paz de Dios y el abrazo de los demás en una situación que a mí me condenaba. Entonces, esa es la paz que el Señor te da en esos momentos que la necesitas, porque sus consejos nos sanan. El versículo 9 al 10 dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Aquí el Señor ya nos toca el bolsillo. Y a veces, cuando el Señor nos quiere tocar el bolsillo, es complicado. Pero el Señor nos dice que le sirvamos con nuestros bienes. Amado, el coche que tienes no es tuyo, te lo ha dado el Señor. La casa que tienes no es tuya, te la ha dado el Señor. Los hijos que tienes no son de tu propiedad, te los ha dado el Señor. Todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor. Nos lo ha dado Él, es de Él. Así que sirvámosles a Él con nuestros bienes. Abre tu casa, bendice a tus hermanos, invítalos. Si viene alguien de fuera y necesita ser hospedado, hospédalo. Si necesita el pastor que lleves a alguien a algún sitio, llévalo. Yo estoy hablando
con coherencia. Hay gente que a lo mejor escucha esta palabra y luego empieza, oye, que me tienes que llevar aquí, oye, que me tienes que llevar allá. No estoy hablando de eso. Ser sabios. Hay que discernir, hay que saber lo que está bien y lo que ya te toca la moral. O sea, cuidado también porque en estos tiempos también hay gente que tiene mucha cara. Entonces, no, el equilibrio. Pero si hay una necesidad y alguien te dice, por favor, ¿me puedes llevar? Llévalo, porque estás haciendo un servicio a esa persona, pero a Dios también. Entonces, de eso se trata, ¿no? De que entendamos que si servimos al Señor con nuestros bienes, con lo que tenemos, Él nos va a dar mucho más sobreabundantemente de lo que necesitamos. ¿Vale? Versículo 11 y 12 dice así. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Amén. Ahora, ¿a quién le gusta que lo corrijan? Que levante la mano. ¿A ti te gusta que te corrijan? Gloria a Dios. Eso porque eres sabio. Tú eres uno de esos sabios. Solamente, creo que por aquí también han levantado la mano, solamente 2 personas de todas las que estamos aquí han levantado la mano diciendo que no les importa que les corrijan. Luego habría que verlo, ¿eh? O sea, que no es lo mismo, que igual luego cuando te corrijan, no sé, pero luego habría que comprobarlo. Benja, luego te diré quiénes son para que los corrijas. A mí no me gusta nada que me corrijan. Nada. Y yo creo que al 99,99% de las personas no nos gusta que nos corrijan, pero es necesario, porque dice la palabra que el Señor a sus hijos los corrige, y a veces los corrige con vara. A veces la corrección es difícil, pero es necesaria. Entonces tenemos que ser conscientes de todas estas cosas, o sea, de que si alguien viene a tu vida a decirte, mira, cariño mío, te estás equivocando, el camino que estás cogiendo no es el correcto, esto va en contra de la palabra de Dios, esto no va a traer bien a tu vida. Sé humilde y evítate problemas. Recibe la corrección que en ese momento no te gusta, pero que te va a ayudar. En el futuro te va a ayudar. O sea, recíbela y actúa conforme a la corrección. O sea, se trata de esto. Perdón. Tenemos que aprender que la corrección es enseñanza para nuestras vidas. Y que si verdaderamente somos corregidos, esto se trata de ir subiendo escalones. Hay que buscar también a cada uno cómo se le corrige. A todo el mundo no se le puede corregir igual. Entonces tenemos que ser sabios también, pero tenemos que entender que como hijos de Dios necesitamos muchas veces ser corregidos en nuestras actitudes. En Hebreos 12, 5, 6 dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. O sea, que cuando alguien venga a corregirte y encima te corrige a la luz de la palabra, sujétate. Sujétate porque es de la única forma que te va a ir bien. De otra manera, pagarás las consecuencias. Y desgraciadamente, lo que se siembra, se recoge. Es ley. Es ley, es una ley natural. Tú siembras melones y no vas a recoger patatas, vas a recoger melones. Entonces, déjate corregir, déjate enseñar. Eso es sabiduría.
es nuestro bien. También el que corrige debe entender que no debemos de avergonzar a los que estamos corrigiendo. O sea, tenemos que ser inteligentes. El versículo del 13 al 20 nos habla de inteligencia. Dice, alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento. Pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. O sea, el ser sabio, por ejemplo, el apartarte de lo malo usando la sabiduría que Dios te da, es mejor que tener mucho dinero. Es mejor que tener muchos bienes, mejor. Porque a lo mejor esos bienes y esa plata, que vete a saber de dónde vienen, te llevan a la ruina. Entonces es mejor tener lo justo y necesario, que es lo que Dios nos promete, y Dios no es escaso, porque lo justo y necesario de Dios no es escaso, es abundante. Entonces, la sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. O sea, nada de lo que tú quieras tener te va a bendecir más y te va a ayudar más en tu forma de vivir que el conocimiento de la palabra de Dios. Nada. Nada. O sea, tú puedes decir, no, pero si tienes mucho dinero podemos hacer esto. Si tengo... No, nada te va a bendecir más. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que aprender y aprender sabiduría. A veces pensamos, aprender, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué me tengo que aprender? ¿Toda la palabra de Dios para tener sabiduría? Vamos, para eso pues te vas a EBSE. Te vas allí a estudiar a EBSE, que allí te enseñan cuántos reyes eran buenos en Israel, cuántos eran malos, los reinos del sur, los reinos del norte, todas esas cosas que tú puedes ir, que está muy bien. Yo he ido a EBSE. Lo mejor que yo he hecho en mi vida en cuanto a estudiar ha sido ir a EBSE. Así que os animo. Pero no nos está hablando de adquirir ese conocimiento. Ese conocimiento, hay gente que tiene capacidad de retenerlo y hay gente que no tiene esa capacidad de retenerlo. El conocimiento que Dios te está pidiendo, la sabiduría que Dios te está pidiendo es que apliquemos a nuestra vida, que vivamos en ese conocimiento, en estas cosas que son sencillas, que no son complicadas, que no van a venir a volverte loco y a decir, ay, es que yo a esto no llego, yo al otro no alcanzo. No, a esto alcanzamos y llegamos todos, porque es una forma de vida, es la forma de vida que Dios quiere para ti, para mí, para evitarnos otras cosas que no nos convienen y acercarnos todavía más a Él. Hablamos de aprender del corazón y del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón y el carácter de Dios es lo que tú y yo necesitamos asemejarnos. Es el poder comprender y el poder entender el corazón de Dios. Es lo que yo necesito. Porque Dios es un Dios de amor y la gente necesita que la ame. Y Dios te quiere usar a ti para que ames. El corazón de Dios es un corazón de misericordia. Y Dios quiere que tú y yo usemos misericordia con aquellos que no se tiene misericordia. Ese es el corazón de Dios. La palabra de Dios es la esencia de quién es Él. Y si nosotros comemos cada día de la palabra de Dios, pero no es que voy a leer la Biblia, no, es que voy a vivir la palabra. Voy a vivir a Cristo, voy a vivir lo que Dios dice, voy a ser obediente a lo que Dios dice. Eso es entender cuál es la esencia del corazón de Dios, adoptar su carácter. Solamente así, amados, vamos a poder tener esa vida plena que nos dice la palabra. Porque vivir una vida
aún en Cristo, la podemos vivir todos. Ahora, vivir una vida abundante en Cristo, eso es otro cantar. Eso es otro cantar. Vivir una vida abundante en Cristo es saber y saber y saber que pase lo que pase, Él está contigo y que de ahí no te menea nada. Porque pases por donde pases. Acordaros de aquel que lo metieron al foso de los leones, lo echaron en un horno de fuego. O sea, tenemos ejemplos de personas en la Biblia que pasaron situaciones que ni tú ni yo vamos a pasar nunca. Y estuvieron ahí con el Señor y fueron capaces de decir, si el Señor nos libra, que nos libre. Y si no nos libra, que no nos libre. Pero aquí estamos firmes en Él. Y de eso se trata, de que vivamos esa vida que Él quiere darnos, que pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, estemos animados o desanimados, estemos alegres o contentos, estemos sanos o enfermos, que vivamos para Él. Que Él sea nuestro Señor, que verdaderamente Él obre en nuestras vidas y lo dejemos obrar como Él quiere hacerlo. No como nosotros queramos hacerlo, que sea Él nuestra guía, no nosotros quien le digamos a Él, ay Señor tienes que hacer esto, ay Señor tienes que hacer lo otro, porque a veces vamos al Señor con nuestras oraciones como queriendo mover la mano de Dios a favor nuestro. Y déjame decirte algo, ni tus lágrimas ni mis lágrimas conmueven al Señor, porque Él va a hacer su voluntad por encima de tus lágrimas y de mis lágrimas, porque Él es Dios, Él es Dios. Y a veces nos creemos que nosotros somos los que movemos la mano de Dios. Así que debemos de madurar. El versículo 21 al 26 dice, hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento, aférrate a ellos. O sea, que tengamos sentido común, porque refrescarán tu alma, son como las joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Amén. O sea, Él es nuestra seguridad. No importa lo que pase, no importa lo que está aconteciendo, no importa lo que tus ojos naturales ven. Él está contigo. Él está a tu cuidado. Si tú estás ahí, estás con Él, estás viviendo tu vida de la mano de Él, no importa lo que venga. Es como cuando ves un niño que está empezando a caminar y va de la mano de su papá grande. El niño tiene seguridad, el niño está seguro. Pues en Cristo es lo mismo. Cuando estamos cogidos de la mano del Señor, cuando no nos soltamos de la mano del Señor por nada, estamos seguros. Ahí eso nos permite vivir en paz. La inmadurez implica una tendencia a expresar y a decir cosas, a emociones, a veces sin filtro ninguno. Eso es la inmadurez, ¿vale? O sea, la inmadurez te ayuda a veces a comportarte de formas que son inapropiadas. Tenemos que madurar en el Señor, tenemos que crecer en el Señor, tenemos que aprender de nuestros errores, de las cosas que no hemos hecho bien, tenemos que aprender a no culpar a los demás, que es muy bonito echarle la culpa a los demás de lo que nosotros muchas veces no hacemos bien, y tenemos que ser responsables de nuestras decisiones. Tú eres responsable de lo que decides y yo soy responsable de lo que decido. O sea, si decides mal, luego no eches, ay, es que Dios no me ayudó, ay, es que... No, tú has decidido mal y tú vas a pagar las consecuencias. No le podemos echar la culpa ni a Dios ni al resto. Es que este vino y me dijo y me engañó, como hizo Eva. Es que la serpiente vino, Adán, es que Eva vino. No, tú eres responsable de tu vida
y yo soy responsable de la mía, y somos responsables de lo que le entregamos al Señor. Así que seamos sabios. Tenemos que ser responsables de nuestras decisiones. Desgraciadamente, hoy en día, yo hay veces que digo, ¿por qué me sale todo esto que yo no he tocado nada? Abres el Facebook y un montón de cosas de los narcisistas, de no sé qué, que no te dejes engañar. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay así. Hoy en día hay así de gente narcisista, de gente que se cree que anda en la verdad absoluta. Y esto no es de Dios. Dios quiere que tengamos cuidado los unos de los otros también. Vamos a ver el versículo del 27 al 35, que a esto ya toca al resto. Ya no tiene solamente que ver contigo, ya tiene que ver con los demás. Dice, tenemos que aplicar la regla de oro. ¿Quién sabe cuál es la regla de oro? ¿Quién sabe cuál es la regla de oro en la palabra? Los pastores que no me la digan. ¿Cuál es? Muy bien, sí, señor. Esa es la regla de oro. La palabra de Dios dice que no actuemos con los demás como no nos gustaría que los demás actuaran con nosotros. Esa es la regla de oro, ¿vale? Nos habla del trato que Dios quiere que tengamos los unos con los otros. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener cuidado los unos de los otros. Dice, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Cuando esté a tu alcance, ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y mañana te ayudaré. No trames hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca confían en ti. No busques pelea sin motivo cuando nadie te ha hecho daño. No envidies a las personas violentas ni imites su conducta. El Señor detesta a esa gente perversa, en cambio, ofrece su amistad a los justos. O sea, el Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Los sabios heredan honra, pero los necios son avergonzados. Y hasta aquí el proverbio. O sea, seamos inteligentes también en guardarnos los unos a los otros, en ayudarnos los unos a los otros. Somos iglesia, somos el pueblo de Dios, que se note, que no estamos llamados a despellejarnos, estamos llamados a bendecirnos, a ayudarnos, a amarnos, a protegernos. Dice la palabra que el amor cubre multitud de pecado, cubre multitud de fallo. Si tú ves un pecado o algo que consideras pecado en tu hermano, no lo ventiles por ahí. No. Ay, ¿te has fijado fulanito que hace esto, que hace el otro? No, ayúdalo, bendícelo, guárdalo, protégelo, ámalo. Es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Y es lo que quiere que nosotros hagamos con los demás. Así que también seamos sabios en esto. Él es nuestro ejemplo, así que tenemos que seguir nuestro ejemplo. Porque Él levanta al humilde, al obediente, a los que lo aman, pero a los soberbios mira de lejos. Cuidado que no seamos tan religiosos que nos creamos mejores que los demás. O sea, no somos religiosos. Aquí no hay ningún religioso. Yo estoy segura que aquí no hay ningún religioso, que todos estamos bien firmes en Cristo. Así que obremos con los demás como Cristo lo haría en nuestro favor. Obremos igual con los demás. Él es nuestro maestro. Todos lo sabemos, ¿no? No hay ningún manual escrito, ni por escribir. No hay nada que vaya a venir después de la palabra de Dios mejor que la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas. Solamente. No va a venir ninguna panacea ni nada que vaya a
traer el poder y la autoridad de Cristo como la palabra de Dios en tu vida y en la mía. Y solamente en Él podemos alcanzar la sabiduría y el conocimiento para poder vivir con humildad cerca de Él. Y para terminar quiero leer Jeremías 9, del 23 al 24. Sé que me he saltado un versículo, pero da igual. Dice, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría. Cuando dice no dejen, yo pienso que también está diciendo, no te dejes a ti, que te puedes creer sabio en tu propia sabiduría, no te dejes, ni te jactes, o el poderoso de su poder, o el rico de su riqueza. O sea, no nos jactemos de estas cosas. Pero los que desean jactarse, o sea, si nos podemos jactar en algo, jactar es es alguna palabra como vanagloria, o sea, como gloriarse, ¿vale? Si nos podemos gloriar en algo, que nos gloriemos solamente en esto, de conocer verdaderamente y entender que Él es el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. O sea, este es el mensaje que Dios quiere dejarte. Si te quedas solamente con esto en esta mañana, yo me doy por satisfecha. Me doy por satisfecha. O sea, si tú entiendes esto en esta mañana, que toda la gloria es para Él, que todo merecimiento es para Él, que todo lo que podemos alcanzar es por Él, yo me doy por satisfecha en esta mañana. Así que esta es la palabra que yo quería compartir en esta mañana. Simplemente dejaros, ¿no?, que sigamos el ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Él es todo lo que necesitamos, está en Él. Todo lo que tú necesitas está guardado en Cristo. Ve a Él, pídele a Él y Él te lo dará. Porque esa es la promesa. Esa, lo que Él ha dicho. Y lo que Él ha dicho, Él lo cumplirá. Así que, ¿sabes que hay 31 proverbios? Hay un proverbio para cada día del mes. Lee toda la palabra, aplica toda la palabra, pero lee. Póntelo así como un reto. Lee los proverbios este mes. Empieza a leer los proverbios este mes. Y Dios te va a bendecir, Dios te va a hablar y Dios te va a ayudar. Así que Dios te bendiga. Ha sido un placer poder estar aquí esta mañana juntamente con vosotros. Os amo, como bien ha dicho Benja. Me siento parte de esta casa. Quiero también, he hablado esta mañana con Ruth. Quiero mandaros saludos de parte de Ruth y de Rafa. Como sabéis, están allí en Córdoba y están esperando pues, que en el momento que el Señor quiera, el papá de Rafa parta. Y os mandan saludos en esta mañana. Que el Señor os bendiga.